Por favor, vamos a ir a saludar a propósito de este tema. Habíamos dado cuenta la semana pasada sobre este tema de Proética, una institución que trabaja en estos temas. Realizó un evento que hemos dado cuenta aquí, donde hablaron de temas de financiamiento, de proyectos red y temas de lucha contra la corrupción. Y habíamos mencionado a Alejandro Campana Yusti, con quien ya lo tenemos en la sala Zoom, a quien le vamos a dar la bienvenida para conocer más de su trabajo de investigación. Alejandro, buenas noches. Bienvenido a Canal 41. Hola Berta, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Mira, yo había visto con mucha atención el evento que realizó Proética y lo hemos difundido una parte de tu trabajo de investigación y de verdad me he quedado impresionada, espantada, porque funcionarios y trabajadores de instituciones que deben velar precisamente por evitar la deforestación, ¿no es cierto?, están en niveles de corrupción y deforestando. ¿Cómo es posible? Y felicitaciones por el trabajo de Proética, Alejandro. Conozcamos un poco más de tu trabajo titulado El financiamiento de proyectos red, lucha contra la corrupción, donde has investigado en regiones como Madre de Dios, altos niveles de deforestación. Está también las regiones de Loreto, son 3, si no me equivoco. Alejandro, por favor, te escuchamos. ¿Cómo estás, Berta? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Sí, yo soy Alejandro Campana Yusti de Proética. Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional y lucha contra la corrupción. El programa en el que yo estoy es el programa de gobernanza ambiental, que si bien no es totalmente una cuestión ambiental, lo que busca es hacer énfasis en cómo la corrupción es un gran causante y un motor de la deforestación. Eso es básicamente lo que hace el programa de gobernanza ambiental, tiene diversas áreas, ¿no? Como dices, la semana pasada presentamos dos estudios. El que estuvo a mi cargo es un estudio de financiamiento red y lucha anticorrupción, ¿no? El financiamiento red red es un mecanismo que busca reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Eso es lo que buscan el mecanismo red. Entonces, para este mecanismo, es un mecanismo porque lo que hace es intenta que algunos países que no tienen tantos bosques, pero que sí emiten muchas emisiones, luego puedan comprar bonos. Entonces, que se le paga a algunos países, como Perú, que tienen bosques amazónicos, y para preservarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay mucha inversión en el Perú. Ahorita, en la actualidad, hablamos de alrededor de 88 millones de dólares. Y si es que son montos comprometidos, hablamos de cerca de 300 millones de dólares en proyectos para reducir emisiones por degradación y deforestación de bosques. Entonces, lo que buscó no sé si hasta ahí está bien, claro está más bien, o menos. Está bien, sí, escuchando detenidamente tu ponencia, has enfatizado que el objetivo es conocer los porcentajes de cuánto de proyectos red y en lucha contra la corrupción, cuánto invierten de estos proyectos los que has investigado, los 11, ¿no? Creo que es una cantidad mínima, pero lo que asombra, es cierto, los resultados, habiendo fondos que ni siquiera lo utilizan como corresponde. Reitero, teniendo en manos de quienes deberían ser los que preservan el bosque, los que evitan la deforestación y los que capturan a los que trafican con la tala de árboles. Sí, a ver, igual los proyectos de Fondo Red son proyectos que involucran sobre todo financiamiento de fondos internacionales, ¿no? De cooperación sobre todo. Entonces, el más grande, digamos, hay proyectos del Banco Mundial, del PIB, de algunas asociaciones del gobierno alemán. Entonces, es un fondo privado, pero que en el convenio lo administra el MINAM, ¿no? Y la Dirección General de Certificación y Cambio Climático.
Entonces son 11 proyectos que han estado en actividad desde el 2013 Sí. hasta la actualidad. Desde el 2013, igual algunos ya finalizaron en el 2016, son 11 proyectos. Estos 11 proyectos, como bien dijiste, están sobre todo en las regiones de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, Así es. que además son las regiones donde más se deforesta, según los datos del INEI y del mismo MINAM. El 2015, Loreto, Ucayali y Madre de Dios fue donde más se deforestó. El 2020 también Ucayali, Loreto y Madre de Dios fue donde más se deforestó. Y allí es donde también hay más ocurrencia de estos proyectos red. ¿Por qué hablamos de que es importante la corrupción, bueno, la lucha anticorrupción en estos proyectos? Para que alguien aproveche un recurso forestal, requiere de un plan de manejo forestal. Ujú. El plan de manejo forestal tiene diversos pasos para ser aprobado. Entonces, en la aprobación de los planes de manejo forestal, que es este instrumento de gestión forestal Sí. que permite implementación, seguimiento, control de actividades, Claro, todo un proceso. es todo un proceso, claro, no es algo tan sencillo, no es algo tan rápido. Sin embargo, OSINFOR detectó que hay alrededor del 2010 al 2020, en esos 10 años, más de 1.100 planes de manejo forestal con información falsa o con inexistencia de árboles. Información falsa. Eso quiere decir que para que como decías tú, Alejandro, para que aprueben este plan de manejo forestal pasa por distintos procesos. Son Sí. distintos sectores de instituciones públicas. Se podría decir, ¿cómo es que pasan? ¿Cómo es que han dejado pasar? Allí hay niveles de corrupción. Es decir, en estas instituciones que progresivamente van aprobando, entre comillas, para que hagan estos tipos de proyectos con información falsa, como lo has dicho en tus conclusiones. Exacto, sí. Podemos decir que en la aprobación de estos planes de manejo forestal están involucrados funcionarios y servidores públicos de las autoridades regionales forestales. Estamos hablando Eso sí de lo podemos CERFOR. decir. Estamos hablando de CERFOR, las ATFs en las regiones. Tengo entendido que en estas regiones ya han transferido las competencias a los gobiernos regionales. Exacto, sí. Yo hablaba con una funcionaria de este sector en Cusco, le comentaba justamente sobre este informe y me decía, ese es el resultado de cómo han ido transfiriendo las competencias de las ATFs a las regiones. Y allí están los niveles de corrupción, donde inclusive señalas que en la región Madre de Dios, el gobernador estaría comprometido seriamente en este tema. Sí, son cosas que está justo en investigación, digamos, el gobernador regional de Loreto, de Madre de Dios. Y sí, o sea, sobre todo las gerencias forestales, ¿no? Que es él el que se encarga de ser el que termina firmando estos planes de manejo forestales. ¿Qué va a pasar perdón, Alejandro, qué va a hacer luego de estos resultados? Yo sé que hay mucho trabajo de investigación, mucho aporte de parte de Proética. ¿Ustedes cómo hacen para que se dé a conocer públicamente y se vea la forma de canalizar los niveles de investigación? Porque es grave los resultados de cómo en el 2020 se ha ido deforestando al 2021 y seguimos en lo mismo. Y esos funcionarios y esos trabajadores siguen allí. Sí, es verdad. El caso de, solo para si alguien lo quiere buscar, alguien que nos ve, se llama, digamos, la policía le pone el nombre Los Hostiles de la Amazonía. En este caso es que está involucrado el gobernador regional de Madre de Dios, en Los Hostiles de la Amazonía. Lo que busca Proética es transparencia en muchos procesos. Entonces busca de alguna manera que haya la información que es pública, sistematizarla y hacerla de más fácil acceso a las personas. ¿Por qué digo esto? Es pública en el sentido de que la información que yo presento en el estudio, toda ha sido fruto de solicitud de acceso a información pública al MINAM. Se le solicitó al MINAM la información,
la información que incluía las donaciones recibidas que tengan vinculación a proyectos de red o lucha contra la deforestación, que se especifique el donante, la institución que ejecutó, la región donde se lleva a cabo, la descripción del proyecto, la duración y el monto asignado. Todo eso se solicita y todo eso MINAM lo entrega porque es información pública. Lo que hacemos nosotros es sistematizar esa información y mostrar que de todos los proyectos, ninguno tiene un monto asignado directamente a lucha contra la corrupción. A pesar de que muchos reconocen que es un problema la corrupción en estos sistemas forestales, porque hay muchos casos, además del de los hostiles de la Amazonía, está también los castores de la Selva Central, los patrones de Ucayali. Es algo que se conoce, que es difícil de negar, pero los proyectos de red no atacan directamente eso. Entonces, con esta sistematización se muestra que es algo que se puede luchar de manera más directa, ¿no? También pusiste en énfasis de que hay un débil control de estos sectores, falta de transparencia, precaria vigilancia ciudadana, y yo le agregaría débil institucionalidad. ¿Qué hacemos frente a estos niveles de corrupción? Como tú mismo lo has visto, has investigado y han puesto en evidencia Proética, como lo dices en esta información. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podernos fortalecer? Mira, este año vamos a ir a elecciones municipales y regionales. Mira la calidad de autoridades que tenemos. Aquí en Cusco, te comento que el gobierno regional poco o nada ha hecho en estos temas. Es pobre la información y los candidatos aquí se promueven como los mejores, lucha contra la corrupción, y cuando son los primeros, cuando llegan al cargo, es allí donde se corrompen. No sé, ¿qué podemos sugerir, Alejandro? Sí, o sea, digamos, Proética tiene un esquema de los riesgos de corrupción, en los cuales para que ocurra un caso de corrupción, tiene que haber un débil control o ineficiente sanción. Además, tiene que juntarse con una precaria vigilancia ciudadana y una falta de transparencia. Digamos, este es el triángulo de la estructura de riesgos de corrupción: precaria vigilancia y falta de transparencia. Además de eso, se requiere un contexto social, cultural, político, que permita que algunas motivaciones personales actúen de manera corrupta, ¿no? Entonces necesitamos este triángulo y además motivaciones personales, porque al final son las personas guiadas por el contexto las que cometen estos actos, ¿no? Entonces, como sociedad civil, lo que nos compete es tener una vigilancia ciudadana más activa, tener una actitud más activa frente a estos casos, ¿no? Entonces, exigir que toda la información sea pública, exigir que se haga transparente toda la información que se genera. Hace poco Proética ha presentado el Observatorio de Legalidad de la Madera, en el cual muestra cuántos planes de manejo forestales hay aprobados con información falsa desde el año 2005. Entonces se muestra que aproximadamente de todos los planes de manejo forestal, de estos 1.100 que te comentaba, del 2010 al 2020, hay más de 1.100 planes de manejo forestal con información falsa. De esos 1.100, el 99% de esa madera incluye información falsa, no es madera que no es legal. Y viene de los sectores que están a cargo del manejo, ¿no es cierto? De los bosques, estoy hablando del organismo rector. Sí, bueno, quien descubre esto es justamente OSINFOR, ¿no? OSINFOR, las gerencias forestales tienen 15 días para remitir los planes de manejo a OSINFOR. ¿Y estarán cumpliendo con esa información? Este tiempo no se cumple. Este tiempo no se cumple. Y además, de los que recibe OSINFOR, es que se puede hacer el estudio de cuántos tienen información falsa
o inexistencia de árboles. De los que no entrega a tiempo, no se puede saber, porque, o sea, salvo que se pida directamente a la gerencia forestal. Pero lo que se analiza es lo de Osinfor. Y Osinfor es quien dice, no, este está mal, y se para. Y allí igual sacan otro, ¿no? Lo interesante del observatorio es que se puede ver además todos los actores que están involucrados en la aprobación de un plan de manejo forestal, ¿no? Están todos los consultores, los regentes forestales, todas las personas, ¿no? Con nombre, con cuántos planes de manejo firmó cada uno. Así que ahí está toda esa información. Eso está en Proética, ¿no es cierto? En la página web de Proética, sí. Y podemos encontrar esa información para nuestros televidentes. Y finalmente, Alejandro, estamos enfrentando ya una situación de cambio climático, yo diría, esta crisis climática cada vez más complicada, porque el último informe del IPCC lo está reafirmando, lo está confirmando, que las actividades industriales, el hombre es el único causante de este calentamiento global. Entonces, ¿cuándo es que vamos a tomar atención y revertir estas malas acciones? ¿No? Hablo a todo nivel, desde las autoridades, los decisores, los ciudadanos, para entender el tema y tomar conciencia. Es realmente preocupante, sobre todo para las generaciones que vienen, ¿no? Estamos en un cambio climático que si no hacemos algo ahorita, totalmente en serio, se va a complicar. Justo hoy, Proética, además como institución, es parte del grupo impulsor de la acción climática ante la Comisión Nacional de Cambio Climático. La Comisión Nacional de Cambio Climático surge a partir de la ley nacional y tiene diversos grupos impulsores. Hoy día fue la primera sesión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, en la que se habla más o menos de cuáles son los pasos a seguir durante este año, ¿no? Entonces, sí se hacen cosas, se tienen que hacer más cosas, pero está la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y la Declaratoria de Emergencia, que son cosas que se hacen, y es justamente la sociedad civil la que está en estos espacios diciendo, vamos, que se pueden hacer cosas más importantes todavía, ¿no? Que se pueden hacer esfuerzos más fuertes. Claro que sí. Está también en las manos de la sociedad civil, como tú dices, concienciar, entender, asimilar, para tener actitudes más en concordancia con la Pachamama, con la naturaleza. Alejandro, gracias por esta comunicación. ¿Algo más? No, muchas gracias a ti por la invitación, y cuando quieras a alguien del equipo de Proética, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, también trabajamos mucho el tema de defensores ambientales, que es un tema que es súper relevante en estos días. Sabemos que Perú tiene muchos asesinatos a defensores ambientales, y es súper importante poner otra vez en agenda la ratificación del Acuerdo de Escazú. Escazú, así es, cierto. Alejandro, gracias. Volveremos a conversar, por supuesto. Hay mucho que dar a conocer, hay mucho que Proética está trabajando, y debemos, de alguna forma, saludar ese trabajo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti. Buenas noches.